Ay, ¿qué se cambia? Ya. Ok. Bien. No voy a hablar de qué es un coronavirus ni demás. Ustedes ya lo conocen, lo han vivido hasta cierta parte, ¿ya? Pero de lo que sí quiero hablar es esto. ¿Bien? De la estructura viral. De la estructura viral. ¿Por qué está compuesta la estructura del coronavirus? Tiene una glicoproteína muy importante que se une a un tipo de receptores que va a ser para la ECA2. ¿Dónde tienen ese tipo de receptores ECA2? Epitelio respiratorio. ¿Para qué sistema servía este? Para el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que era un mecanismo compensatorio ¿de qué? De la presión arterial. ¿Ya? Mediano, largo, corto plazo, ¿cuál? Corto plazo. Ya. Tenemos proteínas que en sí serían, para que se acuerden, MENS, hombres, ¿ya? M, E, N y S, ¿ya? Estas están encargadas en la membrana, en la replicación viral, ya. Pero la más importante es esta glicoproteína espiga. Y hay otra, que es esta de acá, que es una enzima dipeptidil peptidasa, ¿ya? ¿Alguien sabe para qué es esa? Peptidasa, no es asa, es dasa. ¿Ya? Ustedes cuando llevaron con la doctora coronavirus, les dicen, ¿no? Que hay personas que cuando tienen factores de riesgo, uno de ellos es, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Tienden a tener más complicaciones. Y ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque tenemos ese tipo de enzima. ¿Y qué me hace ese tipo de enzima? Estimula la hiperproducción de citocinas inflamatorias. Es por eso que el coronavirus va a tener mayor afinidad a este tipo de proteína enzima, ¿ya? Y es por eso que estos pacientes con diabetes van a tener no te duermas, ¿ya? Van a tener mayor factor de riesgo. Porque ¿qué vendría a ser el COVID? Tenemos una fase temprana, ¿no? Que vendría a ser la fase de replicación viral y demás. Luego tenemos la fase. ¿Qué otra fase había? ¿Han estudiado? Fase pulmonar, que se divide en 2A y 2B, ¿no? ¿Por qué se divide así? ¿Han investigado algo de eso? ¿De ahí? Porque la doctora cambió de ya, la 2A y la 2B van a hacer diferencia cuando existe una afección pulmonar con hipoxia. 2A sin hipoxia, 2B con hipoxia, ¿ya? Luego tenemos la tercera fase. ¿Cuál sería? La de coagulopatía, ¿no? En estos pacientes que van a presentar dímero D, ¿no? Chicos, ¿repasaron esa parte de teoría? Sí, yo creo que sí, ya, para que me puedan entender. Entonces, lo que sí o sí quiero que se acuerden siempre es la glicoproteína de espiga spike, ¿ya? Esa sí o sí siempre es. Y esta la puse porque la pillé en el manual de ¿qué se llama? De COVID. Estaba en el manual de COVID de Bolivia, que la doctora pasó para acá. Bien, ¿cómo es el proceso de replicación viral? ¿Qué hace? Primero, el virus con su proteína S de spike viene y se liga con el receptor ECA2, ¿ya? Hace unos cambios conformacionales y demás, se imagina y entra a la célula. Una vez dentro de la célula, tiene su replicación de ARN, porque el virus del COVID es ARN viral, no es ADN, es ARN viral, ¿ya? Una vez que el virus sale por el proceso de traducción, ¿qué es traducción? Fisiología.
están llevando fisiología. Es traducción. ¿Qué es traducción? ¿Están llevando fisiología, chicos? Ana, ¿qué es traducción? El ribosoma lee y hace. ¿Qué hace? La traducción es lo que va a formar los aminoácidos. Ajá, va a leer el código genético y con eso va a formar los aminoácidos, que los aminoácidos van a conformar el ADN y ya de ahí va a generar lo de la producción de proteínas virales y es ahí donde aparece una enzima. Aquí bueno, hay muchas enzimas en todo eso, no es muy importante como la spike, pero como siempre tenemos una proteasa que hace que se rompa y salgan los viriones, ¿no ves? Lo saben muy bien, porque también vimos la proteasa en ¿qué? En VIH, ¿no ves? Sí, quiero creer que sí. Esto sí o sí nunca deben dejar de pasar. Las manifestaciones clínicas, ¿cuáles eran las que mayormente se veía en lo que era COVID? ¿Qué es? ¿Pérdida de qué? Del olfato y gusto. ¿Y cómo se llamaba esto en términos clínicos, en términos médicos? Anosmia, ¿ya? ¿Qué más teníamos? Dificultad para respirar. ¿Y por qué se generaba esto? ¿En qué fase podría darse una dificultad para respirar? En la fase pulmonar. ¿Y por qué se da en la fase pulmonar? Ustedes vieron lo que vendría a ser COVID con la doctora, ¿no es? El virus tiene un periodo de incubación de ¿cuántos días? De 2 a 14 días. De 2 a 14 días. Algunos libros dicen de lo que vendría a ser 1 a 7, 1 a 5 días ya, dependiendo de las personas del factor de riesgo. ¿Bien? Pero ¿qué pasaba acá? Se replicaba la migraña y demás, llegaba a lo que vendría a ser mi epitelio pulmonar, ¿no es? A nivel del alveolo, ¿ya? Ahí ¿qué hacía? Ataca a los neumocitos tipo 1, ¿no ves? Lo que hacía era disminución de la producción de un agente que hacía que mis alveolos no se comprimen. ¿Qué era? Agente surfactante, o también llamado hipofatidyl palmitoide, no me acuerdo. ¿Ya? Pero era algo por ahí. ¿Ya? ¿Pero qué hacía? Disminuía ese agente surfactante, pero también como había presencia de un guión, o sea, de un ataque, ¿qué pasaba? Aumentaba la producción de citocina, interleucinas 1, 6, 8 y factor interferón gamma, ¿no ves? Que hacen que inflame y haya fiebre, ¿no ves? ¿Dónde está mi fiebre? Fiebre, ¿ya? Secreción nasal, congestión nasal, tos y demás. Porque si hay algo en las vías respiratorias inferiores que va a haber, tos, ¿ya? Y llevar una teoría también de que si estamos en fase pulmonar puede haber una afección que vendría a ser neumonía, ¿no ves? ¿Ya? ¿Y qué es neumonía? ¿A qué llamábamos neumonía? ¿Se acuerdan, no? El alveolo iba así. Su endotelio, bla, 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 neumocito tipo 1, aquí está el virión, provocaba que estos se abran, ¿no ves? Porque hay una citocina, hay una lesión y había una fuga a un tercer espacio, ¿no ves? Y aparte de la fuga, ¿qué iba a pasar? Los macrófagos iban a morir, mueren macrófagos, se llena de líquido, la muerte de los macrófagos y generaba algo que se conoce como chicos, ¿qué tenía un paciente con neumonía? ¿Cuáles las criadas? Tos, solo tos, con expectoración. ¿Y qué es esto? Palabras simples. Es puto, ¿no? Chicos, es el puto. ¿No ven? Son macrófagos muertos, líquido, lesión, ¿ya? Y ahí es donde se produce la neumonía. En la fase
pulmonar puede producirse neumonía. Y de neumonía puede pasarse a un síndrome. ¿Cuál es ese síndrome? De dificultad respiratoria aguda. ¿No ves? Cuando el paciente satura menos a ¿cuánto? 90. Menos a 90. ¿Ya? Ahí. ¡Ay, no! Lo primero que... Fue por respuesta muscular. Y ahora ya no va a dar. Ajá. ¿Ya? Bien, ahí es. ¿Y la otra fase cuál era? Aquí estamos hablando de neumonía, ¿no ves? ¿Ya? Puede haber una... Teníamos dos fases, ¿se acuerdan? Una sin oxigenación, ¿sí? Sin hipoxia y otra con hipoxia. La 2A es sin hipoxia, ¿no ves? Y la 2B es con hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Que es muy diferente a la isquemia. ¿Qué? Disminución de oxígeno en tejidos. ¿Y qué se formaba cuando hay disminución de oxígeno en tejido? Respiración anaeróbica. ¿Qué da? Lactato. Bien. Ya. Pasándonos de acá del cuadro que vendría a ser pulmonar. ¿Ya? También se puede dar diarrea y demás y por la pérdida de líquido. Pero hay otro cuadro que vendría a ser la de coágulo. Aquí está, ya explicando eso. ¿Alguien tiene alcohol y alcohol, agua? Ya, pero igual se ve. ¿Ya? Entonces, en la fase viral, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Fiebre, tos seca, o a veces tos con... No, fiebre, tos seca, porque todavía no hay la formación de lo que vendría a ser esputo ni vibraciones, nada. ¿Por qué? Porque es la fase viral, ¿no ves? Dolor de cabeza, sí, por la lesión se liberan citocinas, interleucinas 1, 6 y 8, genera fiebre, ¿no ves? Pérdida de gusto, olfato, lesiones en la piel, conjuntivitis, otras. Si nos pasamos acá, ¿ya? Entraríamos a una fase que vendría a ser la de inflamación, si vemos esta parte de acá. ¿Por qué? Porque en esta parte es donde ya empezaron todas las afecciones, es decir, todas las lesiones a los endotelios, ¿no ves? ¿No? Sí, los endotelios vasculares, epitelios, ¿ya? Y si nos vamos a la inflamación y coagulopatía, que aquí está mucho más marcada que acá, porque aquí es un inicio, podemos tener hasta distrés respiratorio. ¿Y por qué llamamos de coagulopatía? ¿Alguien sabe? Ya llega la sangre, ¿y qué pasa ahí? Aparte de sepsis y todo lo demás, ¿por qué se llaman coagulopatía? Por la formación de coágulos, ¿ya? Entonces, ¿acá qué va a tener el virus? ¿Qué va a tener el virus a hacer? ¿Activar qué? Factor tisular, ¿no ves? ¿Qué hace el factor tisular? La vía intrínseca está dada por... Han llevado sanguíneo, yo lo sé, Quiroga. Llevaste sanguíneo. Cascada de coagulación. Sí. La vía intrínseca, Jordi. Taxi. Has llevado vos también cascada de coagulación. Del 12. Ya, ese vendría a ser. Ya, pero ese es lo que vendría a ser vía intrínseca o extrínseca. Intrínseca viene a ser de la 9, de la 12, de 12 pasa a 9. Ajá. Y la extrínseca viene a ser de factor tisular. Pero independientemente de eso, ¿qué hace el COVID?
estimula, causa esas lesiones y que activa tanto extrínseco como intrínseco y provoca que la coagulación. ¿Por qué? Porque provoca que la protrombina y la trombina, el fibrinógeno a fibrina, ¿no es? Y es ahí donde aparece nuestro dímero D. ¿Por qué? Por presencia de coágulos. ¿Ya? Porque más adelante vamos a ver que uno de los ¿cómo se dice? Del mal pronóstico para COVID iba a ser la presencia de ¿qué? De aumento de proteína C. ¿Sí, no es? ¿Sí, no es? Yo sé que saben. Quiroga, ¿para qué servía la proteína C como laboratorio? ¿No recuerdas a la doctora Chitería? No. Tiene que ser un poco más curioso, ¿ya? El laboratorio, porque es práctica, se pide para un diagnóstico en fase tardía, en las fases de mal pronóstico es proteína C elevadísima. ¿Y qué es la proteína C? Inflamación, ¿ya? Dímero D, presencia de coágulo. ¿Ya? Esto es súper perfecto. Esto sí es súper perfecto. Para mí no, para su teoría. Ya, y es muy X de esto, ¿saben por qué? Ustedes pueden pensar, ya, vamos a ver con la Pfizer. La Pfizer es de tipo ARN, el diseñista del virus tipo ARN ya. O vamos con este de Sputnik, es el vector viral. Vector viral, ustedes se quedarían, ya, el Sputnik tiene el vector viral. Eso va a preguntar la doctora. Mira, chicos, ¿a cuántos grados se conserva la vacuna? Eso igual es, tienen que estudiar todo el cuadro. Yo me quedé muy XD cuando la doctora nos preguntó. Yo necesitaba preguntar esto, todo es lo más importante. Pero yo, ¿en qué cabeza entra que va a entrar lo de los centígrados también? ¿Ya? Pero les voy a pasar otro bolito porque este está un poco confuso. Del menos 80, menos 60. Hay otro cuadro que usa la doctora que solo está menos 20 centígrados, menos 5, 5, 30 y así. No 30, no. ¿Ya? A ver, vamos a ir con su cuestionario. Mientras vamos avanzando, hacemos el cuestionario y así no me. Sí. ¿Ya? El genoma del virus está formado por una sola cadena de ARN. Se detectó por primera vez en fecha 31 de noviembre de 2019 en Wuhan, China, ¿no ves? De ahí se creyó, de hecho, vamos a ir otra vez. ¿Por qué? Porque uno leía todos los artículos que decían que en China apareció esto y que no iba a llegar acá. Y en el momento que llegó, fue un circo total. Porque nadie recibía a la primer caso, el caso cero, y al final terminó dando un paseo por toda Santa Cruz de gratis. El periodo de incubación, es decir, el tiempo que transcurre de una persona se infecta por el virus hasta que presenta síntomas, oscila generalmente periodo de 12 días. Es decir, los síntomas iniciales de la infección pueden constituir fiebre, tos, estornudo o odinofagia. ¿Qué es odinofagia? Y manifestaciones generales como dolor articular, con lo que el cuadro sería similar al de la gripe. ¿Ya? En algunas ocasiones se producen complicaciones tales como neumonía, ya saben por qué neumonía, y dificultades respiratorias. ¿Ya? Esto igual lo preguntaron en el final del año pasado. ¿Ya? Neumonía, la primera siempre se acompaña COVID con una sobreposición con neumonía. Y lo vamos a ver en la radiografía. ¿Ya? El diagnóstico, ustedes saben que vamos a explicar de distintas maneras, pero es tal cual como lo hacíamos para dengue. Se repite lo mismo, porque ¿cuáles eran los directos, los métodos directos para diagnosticar enfermedad? Directos tenemos PCR, ¿qué más? Cultivo celular, inmunofluorescencia, inmunoquímica por ahí, ¿no? Directa. Inmunocromatografía. Ya inmunocromatografía lateral se llama en lo que vendría a ser acá en COVID. Luego tenemos la indirecta,
día sintomático, la replicación viral, ¿no ves? Ya. Esto de acá, lo blanco, lo azul, va a ser mi PCR, ¿ya? Que se puede dar desde los primeros signos, ¿no ves? Bien, PCR es método directo. Una vez pasen todos estos días que vendría a ser del 0 al 7, va a ir elevándose, que vendría a ser IgM, que vendrían a ser los anticuerpos, ¿no ves? De IgM desciende cuando la enfermedad se está resolviendo y crece los cuerpos IgG, ¿ya? Entonces, si mi paciente viene con un cuadro clínico de hace unos 4 días, ¿qué tendría que pedir yo? PCR. ¿Y qué hacían en tiempo de COVID? ELISA, ¿no ves? Le decían al paciente, nunca le preguntaban, a veces le preguntaban si tenían unos síntomas que tiene que hacerse una prueba, pero cuando se hacía la prueba, nunca le preguntaban un día, todo era directo ELISA. ¿Y qué pasaba si estaba en los primeros días con los síntomas? Un paciente sintomático, iba a salir un falso negativo, ¿no ves? Y es ahí donde, de los cientos de casos que hubieron, se perdieron unos cuantos muchos. ¿Por qué? Porque hacían mal lo que vendría a ser el diagnóstico. Yo recuerdo que mi auxiliar siempre alardeaba de eso, que decía, su tía era doctora. Me dijo que teníamos una cena de Navidad y su mamá estaba haciendo la comida. Sí. Y dijo que iban a entrar los que se hagan un diagnóstico para COVID. ¿Por qué? Porque ellos no querían infectarse, porque en ese tiempo era desconocido. ¿Quién no le tiene miedo a lo desconocido? Todos, ¿no ves? Sabía que no había vacunas y había un ascenso de los casos de muerte. ¿Ya? En ese caso, se hicieron, la doctora, su tía, se hizo y salió con ELISA, primer dato, negativo. Y ella dijo, soy negativo. Pero él, alardeando de su conocimiento, siempre era así. Pero no, decía que le preguntó a su tía cuánto tiempo había tenido los síntomas. Y ella dijo, hace 4 días. Y según él, había pasado ese mismo día en la clase de la doctora Chey y le dijo que se había hecho un PCR y salió positivo. ¿Ya? Es por eso lo importante de los días al momento de pedir el diagnóstico. ¿Ya? Así ustedes igual pueden ganar. ¿Ya? La proteína, la prueba del PCR, ¿qué hace? No es nada más de una elongación, comparación con el virus, ven las proteínas, las reconocen y es ahí donde les da positivo. ¿Ya? Es una prueba bonita. De hacerla, no sé. ¿Ya? Los test rápidos o los flujos laterales. ¿Qué? Los de streaming, ¿no ves? Lo que la mayoría hacía. Solo da IgG, ¿ya? Incluso pueden variar, ¿por qué? Porque saben que para esto utilizan los kits y esos kits tienen un buffer, ¿no ves? Les ponen el testeo, la sangre y los ponen en buffer. Si ese buffer está pasado y está mal, puede dar falsos negativos y hasta incluso falsos positivos. Por eso que siempre tiene que fijarse en los kits. Te recuerdo que cuando hice mi investigación sobre Chagas, en el informe decía que tenía Chagas, pero en mis test salían todos negativos. Así que era el buffer. ¿Ya? Y este es un análisis de laboratorio. Ya, un reporte de detección de antígeno. Antígeno negativo. Pero en estos casos, en etapas de crisis, ¿qué se hacía? Se seguía un programa y lo vamos a ver en lo que saqué del ministerio, que se recomendaba siempre solicitar una prueba confirmatoria, es decir, que esto seguía un protocolo en tiempos de crisis, porque ahora uno con los síntomas, con ya la vacuna, ni siquiera le da importancia al COVID, ¿no ves? ¿Bien? Y la serología, ¿ya? Que más que todo acá viene a ser los anticuerpos, detección de anticuerpos, ¿no ves? Tenemos, bueno, aquí tenemos PCR, ya lo dije, IgG e IgM. IgM aguda, IgG crónica de la vida, ¿ya? Negativo, negativo.
epidemiología y laboratorio, los tres van de la mano. Si uno me grita COVID, yo no puedo deshacerme con que un laboratorio me salió negativo si es que la clínica me dice que es COVID. ¿Ya? Bien. PCR, digamos que si se acuerdan la línea del PCR, puede haber un descenso, sí, pero más puede estar presente en cuando se formen los anticuerpos. ¿A ver? La segunda fase, que vendría a ser ¿cuál es la segunda fase? Pulmonar. Acuérdense, viremia llega a los pulmones, de los pulmones la afección pasa a coagulopatía. ¿Ya? Siempre acuérdense de eso. Con eso se acuerdan siempre. Si está en la segunda fase vamos a tener IgM aumentado. Si está en la tercera fase vamos a tener IgM y IgG tanto aumentado. Si está con una infección pasada, podemos tener nuestra marca, nuestra cicatriz, serológica. ¿Ya? Y aquí tienen la que la mayoría siempre se hacía, que vendría a ser ese informe. Incluso para algunos, para entrar a la pre-militar, creo que siempre les hicieron esto, porque no entraban si no le hacían una prueba de serología. Y cuando hablamos de serología, ¿qué es la muestra? ¿Sangre o antígeno nasal? Sangre, ¿no ves? Ya. Y aquí, después diagnóstico, pruebas que están relacionadas con una mayor tasa de morbimortalidad, que quiere decir un mal pronóstico, que tenemos lo que les decía, dímero D y proteína C reactiva. ¿Ya? No se van a confundir. Algunos lo abrevian, ¿ya? Lo abrevian como PSR, ¿ya? Pero eso está mal. Siempre es mejor por eso ponerlo en línea, ¿ya? PCR, si le dicen PCR, primero es la prueba esa de los antígenos. Pero proteína C reactiva, ¿ya? Va a ser para inflamación. Incluso estas sus valores creo que llegan a solo 20 miligramos de cilindro, pero hay personas, si ustedes ven las historias clínicas, que van a llegar a 300 y tanto. Y es una información sumamente. ¿Ya? Esto lo saqué del manual. No sé si la doctora lo voy a meter. ¿Ya? Pero era cómo se abordaba en ese tiempo. ¿Ya? Un caso sospechoso era aquella persona que tenía criterios clínicos, un inicio agudo de fiebre y tos. En personas que hayan tenido un contacto con una persona que esté confirmada con prueba de COVID. ¿Ya? Eso era un caso sospechoso, con un caso epidemiológico. ¿Ya? En resumen eso, porque no creo que la doctora se lo vaya a preguntar, pero si que quieren leerlo, tampoco se lo quieren preguntar. Casos probables. Quiero ir a lo que sí no me importa. Caso confirmado. Ya, el flujograma. Esto es lo que sí, lo que se hacía en ese momento. Paciente que cumple tanto con criterios clínicos, ¿cuáles tendrían a ser los síntomas? Fiebre. ¿Qué más? Cefaleas, ya, fiebre va con cefalea. Anosmia. Ageusia, ¿qué es ageusia? Torrico. ¿Qué es ageusia? Priscila, ¿qué es ageusia? Chuquimia, ¿qué es ageusia? Liz, ¿viste vos? Pérdida de sentido del gusto. Y pasó mucho el COVID. Se dan cuenta, una persona que tenía COVID nunca sentía lo que vendría a ser el sabor. ¿Por qué? Porque su umbral del sentido del gusto estaba muy, ¿ya? Bien, en pacientes que cumplen criterios clínicos, ya. Cumple criterios clínicos, lo vemos con toda la sintomatología, se le hace una prueba de antígeno nasal. Si sale positiva es caso confirmado, ¿ya? Más la clínica y el laboratorio de epidemiología. Bien, si sale negativa
¿ya? Si hay una sospecha, si sale no, ¿qué tendría que verse ahí? Toda la clínica para volver a hacer una nueva prueba. ¿Por qué? ¿En qué casos puede salir negativo acá? En pacientes, como la historia que les conté, que hayan tomado una prueba de ELISA cuando en realidad estaban al inicio de la enfermedad. Es ahí donde podría salir negativo y es por eso que dice sin datos de infección aguda o reciente de SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque se toma todos esos criterios en una bolsita, en una bolsa. ¿Ya? Bien, si sigue teniendo la clínica, ¿qué voy a hacer? Una prueba de PCR. ¿Por qué? Porque aquí puede que yo le haga una prueba de antígeno o una prueba de ELISA. Le hago una prueba de PCR, sale positiva, caso confirmado de COVID. ¿Ya? Y en la imagenología vamos a tener lo que vendría a ser radiografía y tomografía. ¿Ya? Para que lo vean un poco. Ya no sé si la doctora se lo va a poner, pero como estaba en la guía, lo puse, por si acaso. ¿Ya? Y vamos a tener distintos criterios, como la escala radiológica de valoración del ingreso hospitalario, que vendría a ser que vendría a ser para valorar el ingreso del paciente. Es decir, siempre cuando hay un paciente con toda la clínica, ustedes saben que PCR puede tardar horas, puede tardar días. Hay algunos que te dan como lo que vendría a ser las pruebas de los taquitos, ¿no ves? Que vieron que no era muy sensible, pero te decía si sí o no, si sí tiene la enfermedad o no, IgM, IgG, ¿no ves? En esos casos, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a dejar al paciente ahí? No ves. Es en esos casos que se usa la imagenología, que vendría a ser radiografía y lo que ves es tomografía, ¿ya? Y en estos casos se usaban estos criterios, el ERVI y radio, ¿ya? ERVI era para valorar el ingreso, ¿qué quiere decir? El paciente que llegaba con todas las clínicas de hacer una radiografía. Y según todos esos criterios, que dividirían, vamos a ver más adelante, la imagen en 3 cuadrantes, al lado derecho, lado izquierdo, y con eso ya verificaban si el paciente necesitaba lo que vendría a ser una internación, un ingreso hospitalario, ¿ya? Pero, ¿qué hacía Rayleigh? Rayleigh lo que nos hacía era medir la morbimortalidad del paciente que ya está dentro del ingreso y pacientes que pueden llegar a tener un síndrome de dificultad respiratoria aguda con un DIC-3, es decir, aquellos pacientes que estén ya chaulín, ¿ya? Y este vendría a ser la escala radiológica para valoración del ingreso hospitalario, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que se lo dividiría en 3 partes, lo que vendría a ser el campo pulmonar, ¿ya? Y en estos casos, en COVID, lo más normal de ver, ¿ya? Iba a ser el patrón de vidrio esmerilado o endesculido. ¿Qué quiere decir? No sé si vieron un vidrio, bueno, no sé que no lo conocen como esculido ni esmerilado, ¿ya? Un vidrio rajado. A aquellos que tengan así. No, es que no sé cómo dibujarlo, sino de que se vea como si hubieran rayado el vidrio, como unas garras, algo así, ¿ya? Un vidrio esmerilado, característico del COVID y también del virus, pero también en nuestra comunidad en la epidemiología sería COVID, ¿ya? No te duermas, Quiñones. ¿Ya? Bien, y si el paciente tenía arriba de 4 o 6, era valorado para un ingreso hospitalario, ¿ya? Y es aquí donde podemos ver, bueno, 4, ¿dónde estaba? No. ERVI de 3 o más puntos, no 4 o 6. 4 o 6 ya era, ¿ya? Pero miren esto de acá. Dice que tiene 4 zonas afectadas. ¿Dónde podemos ver esas zonas afectadas? No tengo un pulmón normal. Pero, si ustedes saben, el pulmón aquí debería verse negrito, ¿no ves? Negrito. Radiolúcido. Bonito. ¿No ves? Pero acá se ve radiopaco, ¿no ves? ¿Por qué? Porque tenemos un patrón de vidrio esmerilado y a veces se pueden observar consolidaciones. ¿Se acuerdan dónde veíamos consolidaciones? También vimos radiografía. Neumonía, ¿sí? ¿No ves? En la neumonía podíamos ver consolidaciones delimitadas en tipo de triángulo con base externa y vértice interno, ¿no ves? ¿Se acuerdan?
porque hay una lesión y hay una redistribución a un tercer espacio que en este caso vendría a ser el alveolo capilar, ¿no ves? Sí. Y es por eso que ahí podemos ver la presencia de ¿qué? De esputo, la formación de pus y demás dentro de los alveolos, que se ven como un patrón algodonoso, ¿ya? Un algodoncito redondito. No se ve muy bien acá, pero les presento ese herpes, ¿ya? 3 o más me dan un criterio para ingresarlo al ingreso. Y ahora tenemos a Rayleigh. Rayleigh iba a ser ¿qué? Que va de 0 a 8 puntos. Cada cuadrante se lo divide en 8, ¿ya? Cada cuadrante son 25% ¿de qué? De afectación pulmonar. Cada cuadrante me da un punto, ¿ya? De 1 a 2 moderada, de 3 a 6 severa. De 1 a 2 leve, de 3 a 6 moderada y severa mayor a 6 puntos. ¿Por qué? Porque podemos tener la afectación de todo el campo, bueno, mayoría del campo pulmonar. ¿Ya? Bien. Aquí es donde podemos ver. ¿Ya? Rayleigh más que todo es para pacientes que tengan síndrome de dificultad respiratoria aguda, aquellos pacientes que sí o sí necesitan ustedes intubar. ¿Y cuál es aquel paciente que ustedes necesitan intubar? Es aquel paciente que satura menos de lo normal. ¿No ves? Bien. Y aquí es donde ustedes pueden ver las afecciones en 1, 2, 3, 4. Que vendrían a ser 4 pulmones. ¿Ya? Aquí tendría uno 4 puntos, ¿no ves? Que vendría a ser... Así por pulmón, ¿no? Digamos, 25, es por 50 y 50. Sí, es por pulmón. Acá, si ustedes ven, aquí se nota más bonito, ¿ya? Si lo pueden ver, hay un tipo de patrón algodonoso, ¿ya? Puede ser que mi paciente tenga neumonía, ¿no ves? Sí lo ven, ¿no ves? Porque se ve hasta el vidrio esmerilado, se ve como telaraña, ¿ya? Algo así. Imaginación, ¿ya? Y tenemos la tomografía, ¿ya? Que vendría a ser algo más bonito que esto, porque se nota más acá que acá. La verdad, la radiografía no me importa, ¿ya? En este caso, primeramente quiero ir acá. Las etapas del COVID, ¿ya? En este caso, la tomografía nos va a ayudar mucho a diferenciar lo que vendrían a ser las etapas del COVID. No es específica, sí. Acá el paciente que llegue y le hagan una tomografía, no necesitan hacerle una radiografía, ¿ya? Eso más que todo. Pero en este caso, vamos a ir a esto. Este va a ser el patrón de vidrio desfundido o vidrio esmerilado, ¿ya? En la tomografía, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Este va a ser mayor a nivel afectación periferia, ¿ya? En la periferia. En cambio, tenemos el empedrado, crazy baby, se pronuncia así, ¿ya? Que va a ser una opacidad en vidrio deslustrado con engrosamiento de intersticio interlobular, es decir, paciente que esté ingresando a la fase de neumonía, fase temprana neumonía, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos ver un engrosamiento del intersticio, ¿ya? Luego tenemos aquí el más específico, la fase de consolidación, que vendría a ser la fase pulmonar, ¿ya? Y las fases, o también llamada de resolución, ¿ya? Porque esto se los puede ver a pacientes, tanto la de vidrio exfundido en un paciente ya con tendencia a mejorar, pero esta se ve más, porque hay pacientes que tienen una resolución, es decir, en la fase tardía de la enfermedad, resolviendo, ¿ya? Que va a ser una afectación de las líneas subpleurales, es decir, ¿bien? Y aquí está la especificidad de las tomografías en sí. Siempre, ¿qué es lo más común que van a encontrar? El vidrio deslustrado o despulido de un 86%, la consolidación de un 29%, eso quiere decir de cuántas veces van a poder ver este tipo de tomografía. ¿Ya? Sé que no me están entendiendo, pero
llevarlo más a fondo. Bien. Y era aquí donde les decía, y mira, y este era el manejo, pero no le lleva mucho más, así que lo voy a hacer. Lo salto. Pero la etapa 3, la etapa crítica, puede tener 1, neumonía grave, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis. ¿Por qué? Porque va a haber una hiperliberación de citocinas, si quieren llamarla así, con esa afectación, y edema cuando llamo shock, un shock séptico. Aquel paciente que por más que yo le dé vasoactivos, que lo rehidrate, que intente hacer que su presión suba, no responda. Es allí que yo digo, es shock séptico, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? En estos casos hubo una mejoría en cierta parte, cuando se empezó a usar, ¿qué se empezó a usar? Dexametasona. ¿Saben qué es la dexametasona? Es un glucocorticoide, ¿ya? Y seguro lo han escuchado porque lo llevaron en pato el síndrome de Cushing, ¿ya? ¿Qué causa el síndrome de Cushing? ¿Qué causa el síndrome de Cushing? Yo de verdad sé que me están atendiendo aquí adelante, pero yo no voy a volver a explicar esto y lo siento, no. Su examen lo voy a hacer gracias a las 4 personas que están ahí atrás. No voy a tener consideración, ¿ya? Así que por favor, estudien. Bien, los glicocorticoides, ¿qué van a hacer? Van a ser inhibidores de la lipocortina, que vendría a ser un aminoácido que se forma, ¿ya? Pero en este caso va a ser inhibidor de 2 vías de inflamación. Ustedes saben que tenemos tanto la vía directa, que es por la COX, y la indirecta, que vendría a ser por la lipoxygenasa, ¿ya? En este caso, ¿por qué se usó dexametasona y por qué mejoraron estos pacientes? Porque la dexametasona va a inhibir tanto la ruta directa y la vía indirecta, es decir, que va a disminuir la inflamación, y es ahí donde el paciente va a poder recuperar un poco, ¿ya? Es ahí donde los pacientes fueron mejorando, porque anteriormente era más que todo soporte vital y no sabían qué usar hasta que descubrieron dexametasona. ¿Después de qué? Después de usar antirretrovirales, después de usar antibióticos, después de usar muchas cosas, incluso ivermectina, ¿ya? Que prácticamente fue muy difícil, pero hasta que se conoció la dexametasona. Bien, caso clínico. Priscila. María vive en una zona urbana con alta tasa de transmisión de COVID-19. En las últimas semanas, varios miembros de su familia han presentado síntomas compatibles con la enfermedad. Ella no ha sido vacunada contra COVID-19 debido a preocupaciones sobre efectos secundarios. Presentación clínica. Se presenta a la consulta con fiebre de 39 grados Celsius, tos seca persistente, dificultad para respirar y fatiga extrema. Refiere pérdida del sentido del olfato y del gusto desde hace 3 días. Al examen físico se observa taquicardia de 120 latidos por minuto, saturación de oxígeno del 88% en el aire ambiente y estertores bilaterales de la auscultación pulmonar. Exámenes complementarios, infiltrados bilaterales compatibles en neumonía, prueba PCR para SARS-CoV-2 positiva. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? COVID-19 severo. ¿Y por qué?
tenía la prueba, está bien. Pero ¿qué más? ¿Por qué era severo? Por la saturación de oxígeno, ¿qué más? Presentaba ya la fase 2, que vendría a ser la pulmonar. ¿Por qué? ¿Qué decía el examen complementario de radiografía? Infiltrados bilaterales compatibles con neumonía. Y aparte me daba que a la auscultación, ¿qué se escuchaba? Estertores crepitantes, ¿no? Como chasquido de cabello. ¿Ya? ¿Qué síntoma característico presentó María, que es común en pacientes de COVID? Pérdida del sentido del olfato y gusto. ¿Qué examen complementario se utilizó para confirmar la presencia de virus SARS-CoV-2? Prueba del PCR. Complementario sería radiografía del tórax. Hasta yo me equivoqué. Porque complementario, aparte de la clínica, podrían ser los dos ya, pero más que todo la radiografía es complementario a la prueba. ¿Bien? ¿Cuál es el factor de riesgo que presenta María para desarrollar COVID severo? Hipertensión arterial y diabetes tipo 2. ¿Por qué encima era? ¿Se acuerda? ¿Qué? Encima. Hipertiroidasa, ¿ya? ¿Qué hacía esa enzima? Producía la hiperproducción de citocinas inflamatorias. ¿Cuál es su tratamiento inicial adecuado para María considerando su condición? Oxigenoterapia y tratamiento antiviral remdesivir. ¿Cuánto usamos nosotros AINES? No, AINES no. AINES. Corticoides. En la fase inflamatoria. La tercera es también llamada, no estamos olvidando, estábamos diciendo que es coagulopatía, pero también es llamada la fase inflamatoria y de coagulopatía. Eso es clínico 2. ¿Qué orden? Es el marzo, un varón de 61 años, diabético, hipertenso, acude al servicio de urgencia hospitalaria el día 2 de marzo por fiebre, tos y expectoración de varios días de evolución. Emergencias no presenta hallazgos clínicos, analíticos, radiológicos reseñables, por lo que se le da de alta en tratamiento con amoxicilina más clavulámico. Ante epidemia de COVID-19 se realiza la prueba de ELISA para COVID-19 y da negativo. En su domicilio empeora el cuadro con aparición de disnea ante mínimos esfuerzos, por lo que vuelve a emergencias 4 días más tarde. El 7 de marzo en emergencia presenta una saturación de oxígeno del 80% y tensión arterial 160/90 con una frecuencia respiratoria de 20 respiración por minuto, con hallazgos de neumonía bilateral y posibilidad para PCR de COVID-19 en exudado nasofaríngeo. Ingresa a la sala de medicina interna con falla respiratoria, iniciándose el tratamiento con lopinavir, ritonavir, caletra y dexametasona GB. Endovenosa. Dexametasona GB. Endovenosa. El 8 de marzo, ante empeoramiento de la insuficiencia respiratoria con mayores necesidades de extracción inspiratoria de oxígeno y trabajo respiratorio con franco empeoramiento radiológico en menor a 24 horas, ingresa al 8 de marzo. El 8 de marzo, unidad de terapia intensiva precisando intubación urgente con diagnóstico de insuficiencia respiratoria hipoxémica grave, saturación del 57% y fracaso renal agudo. Sin embargo, el paciente fallece. Ya. ¿Por qué el 2 de marzo la ELISA salió negativa? ¿Por qué? Porque tenía... ¿Cuánto? ¿Cuántos días de evolución? 2 días de evolución. Le hicieron una ELISA y dice que la ELISA salió negativa. Le dieron de alta y con tratamiento de amoxicilina y ácido clavulámico. De seguro en ese momento
paciente. 2, ¿más cuánto? 5, 7. 7. Esto 7. Ya. ¿Qué pasó, Ari? El paciente llegó saturando poco, ¿cuánto? 80%. 80% saturando y llegó muy hipertenso. Con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto. ¿Cuánto es lo normal de las respiraciones por minuto? De 12 a 20. Estaba entre ser taquipneico y ser eupneico. Pero más que todo pensemos en taquipneico. No puede respirar, está taquipneico. ¿Ya? Le hicieron una PCR. ¿Qué salió? No le dice. Aparte de seguro le hacen una radiografía. ¿Donde qué? Donde ven hallazgo de una neumonía bilateral. Quiere decir que puede estar en la fase 2, ¿no ves? De fase pulmonar. Y el COVID, ¿no ves? Fase inicial, fase pulmonar. Y allá vemos qué pasó. El paciente necesitaba intubación urgente. Es decir, que mi paciente ya empezó con el PIN3, con la SLA, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, saturó hasta 57%. Es decir, que la hemoglobina que estaba llevando todo el oxígeno ya no lo pudo llevar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo? No. ¿Por qué el paciente saturó con 57%? Ya, ¿y por qué se dio la hipoxia? El 7 de marzo no le pusieron una cánula nasal porque ya iba a haber un descenso de la oxigenación. Ya, Daira. ¿No? Sí, pero espérate. A ver. Yo diría que yo estaba en la clase con la tele. ¿Ya? Y le pregunto, yo le dejo una partida, si podría audiologías, y además de que hay borramiento de los ángulos postopénico y paraplénico. Puede ¿Es ser posible edema? Derrame. Derrame. Posible derrame pleural, posible derrame. Disminución de la circulación. Y qué bien que tocaste la parte de los trombos, porque eso era algo que me estaba olvidando. ¿Qué es un trombo? Va a ocluir las arterias, la luz de un vaso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Aparte de que hay una hipoxia, puede haber una isquemia. Y si hay esa isquemia, no va a haber una buena perfusión. ¿Por qué? Porque en la fase 2 que vendría a ser la de neumonía, habiendo toda esa escena, ¿va a poder hacer un buen intercambio de oxígeno? No, ¿no ves? Y aparte de los pacientes que estaban en COVID, no se morían por COVID. ¿Por qué? Porque también podían tener lo que vendría a ser tromboembolia pulmonar, ¿ya? Que vendría a ser aquella disnea súbita, de inicio súbito, ¿ya? Y en ese momento era donde los pacientes, ¿ya? Acá, ¿ya? La infiltración severa pulmonar y la bilateral para sobre infección bacteriana. Ahí es donde pueden ver las condensaciones. ¿Se ven, no ven? Granitos. ¿Se ven, no ven? ¿Lo ven, no ven? Aquí se ven como pequeños algodoncitos. A eso es lo que me refiero. Como algodón. Ya. El 2 de marzo, ¿qué pasó yo? No, tranquilo, Ávila. ¿Qué pasó el 2 de marzo? Todo urgencia. La clínica. No. Me hicieron su día. Santos. Gracias, ya que Santos. ¿Qué pasó el 2 de marzo con la clínica? ¿Ya? ¿Ya? Y expectoración. Ya, y 7 de marzo, ¿qué pasó? ¿Bustamante? No. ¿Cuál es tu apellido? Quinta. Pero son Bustamante. Quinta. Ya. 7 de marzo, ¿qué pasó el 7 de marzo? Saturación de oxígeno 80%.
conectado a ventilador mecánico. Laboratorio dice que el 2 de marzo la ELISA salió negativa y el 7 de marzo el PCR salió positivo. ¿Cuántos días habían pasado para que se le haga un PCR? 5. Entonces, ahí tienen un caso específico donde verdaderamente demuestra que los días para pedir el laboratorio son cruciales. Cuídense un poco en el examen práctico. En el mío, quizás, pero en el examen práctico final y en su examen teórico. ¿Ya? La doctora les va a preguntar qué fases tuvo el paciente ¿qué fases cursó el paciente hasta el 8 de marzo? Y ustedes suelen solo leer qué fases cursó el paciente, o a veces no les ponen la fecha, a veces sí y no, pero la cosa es que siempre se confunden y ponen las 3 cuando hasta cierto día solo cursó hasta la fase pulmonar. ¿Ya? Es ahí donde la doctora lo para. Así que tienen que leer muy bien la pregunta. Caso clínico. Esto, no. ¿Está correcta la prueba de laboratorio solicitada el 2 de marzo? ¿Por qué? No hay anticuerpos detectables. ¿Qué prueba debería haber certificado el médico? ¿Deberían haberlo enviado a su casa? No. Sí. ¿Con qué recomendaciones? Cuarentena, 2 días a 1.5 metros. ¿El paciente qué etapas del COVID-19 atraviesa? Todas. ¿Ya? Pero aquí hay la cierta trampita que les pone el día, ¿ya? El día, la fecha, se las ponen acá